Bien, pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes, pues para dar un inicio puntual a este simposio titulado Resiliencia, Salud y Bienestar como parte de este importante y muy querido Congreso Mexicano de Psicología Social. Tengo el gusto de que en esta ocasión me acompañen amigos y colegas pues para presentarles diferentes estudios empíricos sobre la resiliencia. El doctor Ricardo Díaz parece que hubo una situación extraordinaria. Esperemos que se pueda ir integrando, pero sí por respeto a su tiempo, pues nos vamos a permitir iniciar. Pues muchísimas gracias de nuevo. Y bien, pues se puede considerar el estudio de la resiliencia que incluso pues es un tema de moda. Y bueno, pues también debido a la pandemia, una de las enseñanzas que nos ha dejado a la psicología, pues es darle mayor visibilidad y mucha relevancia a lo que es la salud mental de las personas. Cobra un especial interés su estudio, pero que sea un estudio realizado de manera amplia y sistemática con la finalidad de que nos permita proveer y sentar las bases para el desarrollo de diferentes intervenciones, por supuesto, en beneficio del bienestar y la salud mental de las personas. El concepto de resiliencia, pues es un concepto fácil de entender, difícil de definir. Y bueno, pues la mayoría de los conceptos refieren que pues es aquella capacidad del ser humano para adaptarse y ajustarse a las demandas del entorno, pues de una manera pues mucho más funcional, adaptativa. Existe pues ya muchísima investigación en torno a la resiliencia y esta, bueno, pues se ha dirigido a los diferentes ámbitos, ya sea desde lo académico, en la familia, incluso en las organizaciones. También, por supuesto, se habla de incluso ciudades resilientes. Se han hecho amplios estudios en cuanto a investigación comunitaria y, por supuesto, cuestiones de la salud. Por lo que, bueno, esta serie de trabajos que nos vamos a permitir presentarles en esta ocasión, pues justamente están considerando la resiliencia y esa capacidad de adaptación en diferentes situaciones de riesgo, así como en diferentes grupos etarios. Eh, la dinámica que vamos a continuar y de acuerdo a nuestro programa, bueno, pues me voy a permitir hacer una presentación del trabajo de su servidora y yo sí quisiera hacer aquí primero pues también mención de un muy breve resumen de los trabajos que nos van a presentar a continuación. En un segundo momento vamos a escuchar el trabajo de una gran amiga y colega, la doctora Blanca Estela Barcelata Eguiarte, que nos va a presentar un trabajo donde se destaca la relación entre lo que es la inteligencia emocional, pero también la dureza emocional y los indicadores de conducta antisocial y prosocial en los adolescentes. Y esto es muy importante, dado que sus hallazgos evidencian que se tiene que hacer intervenciones clínicas que nos permitan prevenir todo este tipo de patrones de conducta, pero a través de qué? Pues a través de los resultados de su investigación. Así que muchísimas gracias, doctora Blanca, por estar aquí en este simposio. También, bueno, tenemos que considerar que un aspecto muy importante y que dadas las estadísticas se ha incrementado es el cáncer de mama y su relación con el diagnóstico, pues se destaca el estudio de la resiliencia en esta población debido a que
es muy importante también poseer estas características de resiliencia que les permiten incluso pues tener una mayor adherencia a a los tratamientos. Esto, bueno, pues el enfrentarse a una enfermedad como esta, pues es un proceso importante de adaptación, acomodo y ajuste hacia las nuevas condiciones de salud que tienen las mujeres. Y por ello, pues la resiliencia es fundamental también entender y comprenderla para, por supuesto, en su momento incentivarla. Un estudio más que vamos a revisar aquí es acerca de la calidad de vida de los pacientes con hemofilia. Este tipo de estudios es extremadamente escaso en nuestro país, sí, si no es que inexistentes, debido a que, bueno, por un lado, pues la hemofilia es una enfermedad crónica, pero también es considerada de esas enfermedades raras, exclusiva de los varones, y que dada su cronicidad, porque causan pues diferentes situaciones como lo que es la inflamación, el dolor crónico e intenso, y que esto pues de alguna manera va deteriorando la calidad de vida de las personas. Entonces, todo el estudio de la resiliencia también se considera prioritario para aportar información sobre cómo es que estos pacientes logran adaptarse ante estas circunstancias de enfermedad y pues para tener pues el mejor manejo de la misma. Creo importante aquí destacar que el común denominador de los estudios es el abordaje en el que se está realizando, porque todos coincidimos en tomar en cuenta desde el modelo ecológico de Bonfenbrenner, el cual justamente nos va a permitir entender esa interacción entre los factores de riesgo y los factores de protección, tanto próximos y distales, que nos van a permitir pues una mejor adaptación ante esas demandas del entorno. Sin más, pues yo me voy a permitir presentarles el trabajo titulado Resiliencia, perdón, Estrés, Resiliencia y Bienestar en niños con y sin depresión. Entonces, me voy a permitir ahora sí compartir pantalla con todos ustedes, si son tan amables de indicarme si ya le están visualizando, por favor. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Les. Bien, pues a nombre de mis colegas, mis colaboradores, la doctora Marta Adelina Torres Muñoz, Ana Olivia Ruiz Martínez, Sergio González Escobar, por supuesto su servidora, les estamos presentando este trabajo que forma parte de un proyecto mayor que tiene que ver justamente con lo que es la resiliencia y con cuestiones de salud en el caso de los niños. Bien, pues todos sabemos que la depresión es un muy importante problema de salud pública. Si bien es cierto, pues hay muchísima información en relación a lo que es la depresión, pues no es hasta la década más o menos de los 70 en donde se empieza a considerar mucho más este trastorno en el caso de los niños. Se ha también de manera reciente reportado que un 20%, bueno, aproximadamente un 20% de los niños, pues puede llegar a sufrir algún tipo de enfermedad mental. Y esto es muy importante porque también se ha observado que cuando existe la presencia de una depresión infantil, es muy probable que esta persona puede presentar otro cuadro de depresión en la edad adulta. Eh, Nos dicen en relación de ese 20%, pues es aproximadamente un 14, casi 15% de los niños que presentan justamente una situación de depresión.
entre los 7 y los 14 años, es decir, estamos hablando de en una primaria, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la depresión? Bueno, también existen diferentes definiciones, conceptos, y es muy amplia la evidencia que nos indica cuáles son las causas y sobre todo las consecuencias de este trastorno. Entre los síntomas pues, más comunes, en especial en el caso de los niños, pues es la baja autoestima, los cambios de humor, sobre todo se distinguen por esa como hiperactividad, pero también de la irritabilidad. Entonces, esto es muy importante porque luego también esto suele confundir este cuadro clínico con otros trastornos. Cuando a veces se identifica a un menor con trastorno por hiperactividad, pues en muchas ocasiones más bien lo que está de fondo pues está una depresión. Entonces pues tenemos que tener por supuesto pues mucho cuidado en su identificación y por supuesto su diagnóstico. Además de esa baja autoestima, de esa irritabilidad, bueno, pues está sobre todo lo que es el aislamiento social. Y por supuesto, ¿no? Como en el caso de los adultos, pues ahí puede haber muchos cambios de apetito, muchos cambios también respecto a los hábitos de sueño, o hay insomnio, o por el otro lado, pues una hipersomnia. Y esta disforia, bueno, pues hay que tomarla muy en cuenta, porque también esto va a llevar en algún momento a episodios de mucho cansancio o mucha actividad, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues sí, lamentablemente se han reportado, pues incluso casos de niños que llegan a un intento suicida. A partir de los 12 años se dice que empieza a ser mucho más frecuente la depresión. Sin embargo, también se ha identificado la depresión incluso desde bebés. Y bueno, sí está la depresión, también se ha observado que se presenta mucho más en el caso de las niñas. Entonces, esto es también un asunto muy importante porque pues entonces pasan a ser un grupo vulnerable en el que hay que tener pues también mucha atención. ¿Cuáles son las consecuencias en el caso de los niños? Bueno, pues todos estos síntomas pues van a repercutir, por supuesto, o se van a evidenciar también mucho en la escuela, ¿no? En el rendimiento académico del menor puede haber también algunos cambios y esto, bueno, pues nos puede dar esta orientación de que le está pasando algo en el caso de los niños y puede obedecer a muchas problemáticas que estén sucediendo en casa también, y también sus consecuencias pueden ser en el entorno social, sus relaciones sociales o sus interacciones pueden ser mucho más complejas, es decir, puede haber mayor aislamiento en el caso de los niños o bien incluso estar con situaciones de riesgo. Bien, una variable que está también estrechamente vinculada con la depresión, pues sabemos que es el estrés. El estrés, bueno, pues es aquella respuesta física y psicológica que prepara al organismo ante una respuesta por un estímulo inesperado, ya sea interno o externo. Y esa respuesta no específica del organismo, bueno, pues es porque hay que responder ante las situaciones de estrés. Lo que es importante hacer mención es que, pues, el estrés es parte de la vida. El estrés, nos dicen incluso, ¿no? Que cierta dosis de estrés, pues es adecuado y pertinente porque nos permite tener cierto grado de funcionamiento. Incluso si yo ahorita no tuviera estrés, pues no me hubiera podido ni levantar un poco de la cama, ¿verdad? Sobre todo pues a esta hora. Pero sí es muy importante, ¿no? Y si pensamos como que en esa curva del estrés, en esos extremos, pues en esa total y absoluta ausencia de estrés, bueno, nos dicen que eso no existe, ¿no? No nos podríamos ni siquiera levantar. Pero también un estrés en exceso, pues también paraliza a la persona porque excede ya total y absolutamente todas las demandas del entorno. Desde la perspectiva cognitivo-conductual de Lazarus y Folka, pues sabemos que el estrés es evaluado por la persona como una situación que es amenazante y que excede esos recursos. Entonces, esta parte de la evaluación que hace la persona respecto al estímulo que le causa estrés es fundamental, porque también no es el estrés o la situación en sí misma, sino la interpretación que hacemos de esa circunstancia.
Ahora, en ese estrés, bueno, pues también en esa clasificación que nos dan autores como Mercevich, nos dice que, pues, si es un estrés, pues es una situación cotidiana, ¿no? Entonces, esos ajetreos diarios, bueno, pues sí nos pueden también causar cierto grado de estrés. Más bien aquí depende de la manera como es que manejamos la circunstancia de ese estrés. También puede surgir estrés a partir de esos cambios transicionales de una etapa de desarrollo a otra, ¿no? Entonces sería como que un estrés normativo. Ajá. Entonces, ante esas situaciones, bueno, de la infancia a la adolescencia a la edad adulta, y así sucesivamente, pues hay cierta crisis en los individuos para adaptarse, por supuesto, a la nueva circunstancia. Pero, por supuesto, también existen situaciones de estrés de carácter extraordinario, ajá, que pueden ser, por supuesto, grave y generar, pues, el famoso estrés postraumático. En el estudio de estas variables y nosotros desde la psicología positiva, pues consideramos evidentemente que no solamente coexisten los individuos, pues lo que es la patología o el trastorno, sino también cómo es que podemos llegar a aspirar a tener ese bienestar. En el estudio del bienestar debemos de identificar, digamos, dos grandes posturas y así de manera muy general la podemos entender así. Por un lado, la postura hedonista, que tiene que ver con el denominado bienestar subjetivo. Aquí su representante es el doctor Diner, donde considera que el bienestar subjetivo está conformado por dos grandes componentes. Por un lado está el componente cognitivo, que se refiere a la satisfacción con la vida, y por el otro lado el componente afectivo, que tiene que ver con ese balance entre la afectividad positiva y la afectividad negativa. Por el otro lado estaría lo que se le denomina el bienestar psicológico, cuya representante pues es la doctora Carol Reed. Y bueno, pues ella genera todo un modelo muy interesante de 6 dimensiones, pero que tiene que ver más con esta parte de la autorrealización. Entonces, bueno, de estas dimensiones como son la autoaceptación, el dominio del entorno, la realización, el compromiso vital, la autonomía y los vínculos, pues esto generan justamente ese bienestar psicológico. Nosotros en este estudio hacemos alusión a lo que es el bienestar subjetivo desde la postura de Diner. La literatura al respecto nos dice que está estrechamente vinculada a lo que es la autoestima con el bienestar. Es decir, que en la medida que una persona pues se sienta bien consigo misma, que se sienta capaz, valioso, importante, con ese reconocimiento, pues es más probable que tenga también mayor bienestar, pero que también pueda lidiar de la mejor forma con situaciones de estrés y puede ser un factor de protección ante la depresión. Entonces, nosotros, tomando en consideración todo esto y queríamos saber, pues, cuáles son de estas variables las que inciden de manera directa sobre la resiliencia. Como les decía, bueno, pues la resiliencia es complicada de definir y es un concepto propio de la física. Este concepto pues se refiere a la cualidad de los materiales de resistir a pesar de y recobrar su estado original a pesar de haber sufrido un encontronazo. Entonces, este concepto, pues cuando nos lo hemos traído a la psicología, pues resulta pues mucho más complejo. En el sentido de, bueno, pues no, en primer lugar, pues no le podemos dar así de manera experimental ese encontronazo a las personas, evidentemente, pero sí sabemos que existen muchísimas circunstancias de riesgo, muchas circunstancias adversas, circunstancias de crisis en las que se enfrentan las personas y cómo es que las personas pues llegan a esa homeostasis o recuperar ese equilibrio previo a la situación. Y bueno, pues no es recuperarse del todo, pero sí pues de la manera pues más similar posible. Las definiciones al respecto en el 2000
pues el diccionario de la Real Academia Española solamente definía la resiliencia como capacidad para resistir, ¿no? Entonces, bueno, pues como que no nos decía gran cosa, pero es hasta el 2014 que ya incluye esta definición, y a mí es una definición que me gusta mucho, es una definición muy acotada, pero muy amplia a la vez. La define como aquella capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Entonces, es algo fundamental que hay la existencia o la presencia de una situación de crisis evaluada por la persona, que es una situación adversa, ajá, en donde implica esa parte de flexibilidad, esa parte de ajuste y de adaptación, pero sobre todo el sobreponerse ante una circunstancia. ¿Qué es lo que lo distinguiría de otros constructos? De las diferentes conceptos, definiciones, porque nos dicen que puede ser una capacidad, una habilidad, un proceso, crecimiento personal, etcétera, pues nosotros hemos elaborado un concepto y que ha sido pues el eje de toda la investigación que hemos desarrollado en diferentes contextos, en diferentes edades. Entonces, bueno, nosotros la entendemos y como decía en un inicio, en esa postura ecológica de Bonfenbrenner que nos permite entenderla como esa capacidad para superar el riesgo o la adversidad de manera constructiva, funcional para la persona, porque estamos en una constante interacción entre el individuo y el entorno, ¿no? Entonces, tomando en cuenta desde el modelo ecológico de Bonfenbrenner, pues entonces están los atributos del individuo, ¿no? Que serían esas características internas, pero también en esa interacción con la familia, lo social, la comunidad, etcétera. Bien, sobre la base de todo esto, pues los objetivos principales de esta investigación fue conocer la relación que existe entre las variables que son el estrés cotidiano, tomando en cuenta que estamos midiendo lo que es situaciones de estrés en la salud, en la escuela y en la familia. Entonces, ¿cómo se relaciona con la autoestima, con el bienestar subjetivo, considerando la satisfacción con la vida y la afectividad positiva y negativa, y su relación con la resiliencia? Pero también nos interesa, por supuesto, saber si existen diferencias en estas variables respecto a los niños con sintomatología depresiva y niños sin esta sintomatología, así como determinar si existen diferencias entre niños y niñas. Para llevar a cabo este estudio, bueno, pues trabajamos con una muestra no probabilística conformada por 125 niños. Aquí es importante señalar que a lo largo del estudio después se eliminó un caso debido a que no completó todos los instrumentos. Por lo tanto, entonces estamos hablando de 123 casos. Bueno, pues el rango de edad es de 11 a 13 años, todos estudiantes matriculados en una escuela primaria, estudiantes específicamente del sexto año del municipio de Zumpango, que es un municipio que está al noroeste del Estado de México, de donde resido. Bueno, yo resido en la ciudad de Toluca, pero se consideró este municipio porque, bueno, en ese momento el Coneval pues daba sus indicadores de que es uno de los municipios que tiene un mayor porcentaje de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, esta situación de riesgo de la precariedad económica, pues la consideramos también muy importante. Bueno, aplicamos una serie de instrumentos. Evaluamos el estrés con el inventario infantil de estresores cotidianos de Triandes y colaboradores, la escala de autoestima de González Arratia, una escala de 25 ítems, la escala de resiliencia también de González Arratia, una escala de 32 ítems y 5 opciones de respuesta. La medición del bienestar subjetivo fue con la escala de satisfacción con la vida de Diner y la escala PANAS de Watson y colaboradores, que mide afectividad positiva y negativa, y también pues medimos lo que es la depresión con el inventario de depresión infantil
el CDI de COVAX, que es la medida internacional para la medición de la depresión en infantes. Bien, es importante pues aquí notar que en nuestro caso, pues esta investigación la hicimos previo a la situación de pandemia. El procedimiento que nosotros seguimos, bueno, solicitamos los respectivos permisos a las 3 instituciones que participaron, se les dieron cartas de consentimiento a los padres, la carta de asentimiento en el caso de los niños, y fue una aplicación colectiva en las aulas, en horarios académicos, y bueno, pues la aplicación duró un aproximado de 45 minutos. Y bueno, pues este proyecto, bueno, y estos datos forman parte pues, de un proyecto más grande que está registrado, financiado y también registrado ante un comité de ética. Bueno, entre los principales resultados encontramos lo siguiente. Respecto a los niveles de depresión que nos permite el instrumento, pues de los 123 niños que participaron en este estudio, 41 presentaron una sintomatología moderada. Y de esos 41 son 24 niñas y 17 niños. Y bueno, aquí también es importante resaltar que sobre todo es a los 11 años la mayoría de los niños que están demostrando niveles moderados de depresión. Entonces esto conformarían un 33% con síntomas de depresión. Es así que entonces este fue conformado como el grupo considerado con sintomatología depresiva y sin sintomatología depresiva. Hicimos análisis para observar diferencias respecto a ambos grupos de cada una de las variables evaluadas y bueno, aquí creo que se puede apreciar mucho mejor. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en todas y cada una de ellas, donde los niños que están manifestando esos síntomas de depresión, si bien, insisto, es una depresión moderada, sí se observa que estos niños poseen también, pues, o están reportando en mayor medida estrés cotidiano, ya sea en su salud, al interior de su familia o en la escuela. También se observa que puntúan en menor medida en lo que es satisfacción con la vida, en menor medida en afectividad positiva y hay un ligero incremento en la afectividad negativa. Respecto a la variable autoestima y resiliencia, bueno, pues aquí en el gráfico se observa que es justamente también los niños con manifestaciones de depresión que están reportando menor autoestima y menor resiliencia. Respecto a las diferencias entre niños y niñas, encontramos que solamente 2 variables hubo diferencias significativas, que son en estrés en la familia y la afectividad negativa. Es decir, que son las niñas las que están mostrando promedios más altos en estas 2 variables. En el resto no hubo diferencias significativas. En relación a los resultados de la correlación, pues encontramos también cosas interesantes. Se encontró que sí existe relación positiva, ¿no? Significativa entre la autoestima y la resiliencia, la autoestima hacia el bienestar subjetivo y del bienestar hacia la resiliencia. Y encontramos solamente una relación significativa entre lo que son los estresores cotidianos y la afectividad negativa, es decir, que a más estrés cotidiano, sobre todo en la familia, pues va a ser mayor la afectividad negativa en el caso de los niños. En relación a cuáles son las variables que inciden sobre la resiliencia respecto al grupo con síntomas de depresión, encontramos 2 variables, que son el estrés en la familia y la autoestima inciden de manera directa sobre la resiliencia y bueno, pues aquí está el porcentaje de varianza. En el caso del grupo conformado, considerado sin síntomas de depresión, pues también se encontraron relaciones positivas y negativas. Y aquí la relación
fue significativa entre lo que son los 3 estresores cotidianos y la autoestima. Y también los estresores cotidianos hacia la afectividad negativa. También se hizo un análisis de regresión por el método por pasos, pero aquí solamente fue la variable autoestima la que incide de manera directa sobre lo que es la resiliencia. ¿Qué es lo que nos lleva todos estos datos o esta información? Bueno, sí, pues para nosotros fue muy importante identificar esta sintomatología depresiva en el caso de los niños, porque, bueno, dado los reportes en el Estado de México, se ha evidenciado que ha venido creciendo justamente los indicadores de depresión en el infantil. Entonces, bueno, pues estamos aquí hablando de una situación de salud muy importante. Si esto lo teníamos previo a la pandemia, pues ahorita, y que es también parte de un proyecto que estamos desarrollando sobre resiliencia y estas variables, en niños en confinamiento, pues necesitamos tener pues mayor información de cómo está esta situación de salud en el caso de nuestros niños. No encontramos, bueno, diferencias significativas respecto a la depresión, pero sí veíamos como que esa frecuencia es más en el caso de las niñas. Sin embargo, también el estudio de la depresión, pues es indispensable tener al menos una segunda medición para poder constatar esta circunstancia. Bueno, sí encontramos diferencias en las variables entre los grupos con y sin depresión. Entonces, esto pues, y esto está también muy eh, coincidente con la literatura al respecto. La autoestima nos llama la atención de que es la variable que en ambos grupos sí tiene una relación hacia la resiliencia. Por lo tanto, pues tenemos que analizar justamente si la autoestima eh, fue o puede ser una variable más bien mediadora entre lo que es el estrés y la resiliencia infantil. Entonces, desde la postura, por ejemplo, de Jiménez, pues es importante empezar a generar este tipo de modelos, por lo cual, pues la estrategia en términos estadísticos, pues será la elaboración de modelos a través de ecuaciones estructurales que nos permitan justamente analizar el efecto directo o indirecto de las variables aquí involucradas. También es muy importante considerar lo que se refiere a la precariedad económica. Son niños que viven en condiciones económicas difíciles y bueno, pues esto se suma a una serie de factores de riesgo a los que están expuestos y los que pueden ser profundamente vulnerables, por lo que su entorno y esas circunstancias, tanto familiares, sociales, académicas y por supuesto culturales, bueno, pues pueden obstaculizar de alguna manera su desarrollo personal. Por lo que, bueno, pues aquí la sugerencia sería hacer un seguimiento a estos niños, por lo que la estrategia sería pues a través de estudios de carácter longitudinal y no transversal. Entonces, esto se convierte a su vez en una importante limitación de esta investigación porque pues lo hicimos en un momento determinado. Estos resultados pues, nos permiten, por supuesto, entender la interacción de múltiples variables que están vinculadas con la resiliencia pues, y que nos permiten, por supuesto, sentar las bases para un mejor manejo del estrés, por lo que también pues reconocemos que nos hizo falta el estudio de esas estrategias de afrontamiento y otra variable más que hemos considerado fundamental es el apoyo social. Entonces reconocemos que estas variables son muy importantes de tomar en cuenta para una futura investigación. Y bueno, pues sin más, pues yo les agradezco su atención y pues vamos a dar continuidad a nuestro simposio. Dejo aquí de compartir. No sé, ahora, ay, ya, perdón. Sí, creo que ya dejé de compartir, si me indican. Sí, doctora, correcto. Muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a continuar. Para mí es un gran honor y un verdadero privilegio
contar con la presencia de una gran investigadora a la que yo le tengo un profundo cariño, reconocimiento, porque bueno, también he aprendido mucho de ella también como experta en el estudio de la resiliencia y que en esta ocasión nos va a presentar el trabajo titulado Inteligencia emocional, dureza emocional e indicadores de conducta antisocial y prosocial en adolescentes en contextos adversos. La doctora Blanca Estela Barcelate es maestra en psicología clínica y doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora de tiempo completo, titular A definitiva en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, también de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues también muy reconocida con en la investigación al respecto. Entonces, sin más, pues adelante, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Norma Ivonne, y bueno, por todas sus palabras, sus comentarios, y también para mí, al contrario, es un honor compartir con este grupo, por todos personas pues, con mucha trayectoria, ¿no? En el ámbito de la investigación en sus temas. Y bueno, pues en cuestiones del tiempo, pues ya no quisiera alargarme más, sino solamente que me dieran la oportunidad de compartir mi pantalla, porque creo que todavía está la otra, y mientras esté la otra, pues yo no puedo. Sí, muchas gracias. Perdona. Yo no puedo compartir. Sí, no, no hay problema. Lo que pasa es que bueno, no quería yo, sí, muchísimas gracias. La anfitrión, ya, muchas gracias. Pues bueno, vamos a compartir. Y bueno, pues está inhabilitada. Perdón, me parece que no puedo compartir, está inhabilitada sí, ¿podrían apoyar a la doctora Blanca, por favor? Claro, es que estás como co-host, entonces puedes compartir pantalla. A ver, ¿podrías volver a intentar, por favor? A ver, yo estoy ahorita fuera de mi... Y aquí tengo compartir pantalla y me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Es la nota que me sale. Un momentito. Sí, muchas gracias. Pues bueno, de hecho, continuando un poco con el agradecimiento y ya entrando de lleno a la presentación en lo que se resuelve este asunto técnico. Listo. Ay, muy amable, gracias. A usted. Y ahora sí, muchas gracias. Pues los voy a compartir. Bueno, ustedes también igual nos avisan. Si ven incluso la pantalla completa. Espérenme tantito. A veces prefiero Ahí tendrían que verla ya, ¿sí? Sí, es correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues bueno, como comentaba, de hecho, bueno, estoy entre expertos en la temática, en este campo amplísimo, apasionante de lo que son los procesos adaptativos y de resiliencia, y claro, cada uno en un campo mucho más específico, como ya nos los hizo saber la doctora Ivonne. El aprecio es mutuo y bueno, pues sin más, pues quisiera compartirles un poco este estudio, vamos a llamarle de alguna forma preliminar, un estudio muy específico sobre la relación entre inteligencia emocional, dureza, e indicadores de conducta antisocial y prosocial en adolescentes de contextos adversos. Decía yo que pues de hecho ya la doctora Norma Ivonne nos había adelantado algunos conceptos incluso. De todos modos, pues bueno, hablando de adolescentes en particular, pues la mayoría de los especialistas siguen coincidiendo en que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad de diferente tipo, biológica, psicológica, social, especialmente los procesos socioafectivos, socioemocionales,
son los que, es la etapa en donde están como en efervescencia. Sabemos todavía que en esa etapa muchos de los procesos están en maduración, e insisto especialmente en los procesos emocionales. ¿Por qué? Pues por cuestiones neurológicas que evidentemente yo ya no me voy a detener. Lo que importa sí es que esta adolescencia, entre comillas, vulnerable, diría yo, en lo particular, pues va a ser más o menos vulnerable dependiendo de cómo lo estemos viendo. Desde el punto de vista ecológico transaccional, del cual ya se hizo mención, pues el desarrollo adolescente no se da en aislado, se da a partir de la interacción dinámica entre diversos sistemas, en los cuales efectivamente puede haber tantos factores de riesgo, factores de protección, incluido por supuesto las variables personales, es decir, el adolescente mismo. ¿Esto qué implica? Bueno, que no necesariamente entonces la adolescencia va a ser, como antes solía definirse, como un periodo tormentoso de constante riesgo y bueno, como una situación o una época muy problemática. Por lo menos sí quiero compartir con ustedes que esa definición, pues bueno, yo no la avalaría en estas épocas, sobre todo a partir de todos los avances de las neurociencias y sobre todo de esta visión mucho más dinámica, mucho más activa que nos dan Bronfenbrenner y varios estudiosos del desarrollo. Entonces, de tal forma pues que la adaptación y la resiliencia pues van a tener que ver mucho cómo se balanceen, cómo se combinen tanto factores de riesgo como de protección. ¿Sí? De riesgo, pues los va a ver, ya la doctora puso algunos ejemplos, no quisiera abonar más de momento a esto, pero sí sabemos que en general, no solamente los adolescentes, sino en general los seres humanos, pues estamos siempre tratando de mantenernos en ese equilibrio, tanto para nuestro propio bienestar como el bienestar de los que nos rodean. En este sentido, aquí sí sumando un poquito y reiterando algunos conceptos que ya se adelantaron, pues bueno, sabemos entonces que la resiliencia, ¿sí?, está implícita, está relacionada con un proceso de adaptación, pero con un proceso de adaptación positivo. En este sentido, pues yo sí me inclino, ¿sí?, a pensar y apoyar la definición de la resiliencia como un proceso dinámico que implica adaptación de manera positiva, en donde las personas, a pesar de las adversidades, de un estrés significativo y de vivir condiciones o situaciones y contextos de riesgo, de todos modos van a tener resultados relativamente buenos. Tampoco me voy a meter en los modelos muy, muy específicos de resiliencia, en donde explican por qué hablamos de relativamente buenos, ¿no? A lo mejor hay chicos que en unos dominios son altamente adaptables, flexibles, resilientes incluso, pero en otros no tanto. Bueno, desde este amplio panorama, pues hay dos variables precisamente que pueden, bueno, hay muchas variables. Las variables de las que yo les voy a platicar son dos variables que en los últimos años han retomado, diría yo, han retomado o han acaparado la atención de investigadores, ¿sí? Y es otro concepto u otro término muy, muy utilizado, que es el de inteligencia emocional, y que hace tiempo se hablaba muy a sus inicios como un factor de protector, ¿sí?, de protección. Es decir, pensábamos en que tener inteligencia emocional era suficiente para poder adaptarnos y, lo que decía yo, generar bienestar en mí mismo y en los demás, ¿sí? Sin embargo, la investigación pues ha dado luz
a que el concepto no es tan simple, es también un constructo muy complejo y que implica muchos otros elementos, el percibir, el expresar, el facilitar, el comprender y hasta llegar a lo que realmente se conoce como otro proceso del cual no voy a hablar hoy, pero es la regulación emocional. El asunto es que la inteligencia emocional, entonces, es como un conjunto de capacidades, ¿no? De procesamiento de la información emocional, algo muy importante en un contexto social, es decir, en un contexto relacional. Casi de manera paralela, aparece otro constructo muy interesante, más, que emerge más en la psiquiatría, cuando se encuentran que personas que ya tienen conducta antisocial clara, que incluso ya han sido recluidos en alguna cárcel o algún reclusorio, en algún sistema penitenciario, pues vieron que habían ciertos elementos que ellos tenían. Y así se fueron yendo mucho más atrás hacia lo que es la niñez y en este caso la adolescencia. ¿A qué me refiero? A los rasgos de dureza emocional. De hecho, se le denomina síndrome de dureza o de insensibilidad emocional. ¿Por qué? Porque son un conjunto de características, ¿sí?, que hacen alusión a la insensibilidad hacia lo que le ocurre a los demás y a lo que yo hago con los demás. No hay remordimiento, no hay empatía, no hay culpa cuando se genera un daño. Hay una indiferencia, no me interesa lo que le pasa a los demás. Hay descuido respecto a la propia persona y a los demás. Y también incluye algo muy importante que es la inexpresividad, que podría confundirse con otros cuadros, que bueno, tampoco vamos a revisar hoy, pero que en conjunto estaremos hablando de dureza emocional. Ahora, ¿por qué nos interesa estudiar ambos fenómenos o ambos procesos? ¿Sí? Y sobre todo su relación con conducta antisocial, pero desde el enfoque de la resiliencia, bueno, pues también hemos visto que puede haber conducta prosocial. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que hay un incremento de la delincuencia y la violencia entre los jóvenes en general. Por supuesto, nos interesan de primera instancia nuestros jóvenes mexicanos, nuestros adolescentes, asociados a conducta antisocial, pero en especial en algunas zonas consideradas de riesgo. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México. No voy a leer toda la gráfica, pero obviamente veremos que muchos de los problemas vinculados con actos delictivos, pues tienen que ver con la discriminación, con el robo sin violencia, algunos sí con robo con violencia, etcétera, ¿no? Y que van decrementando dependiendo del tipo y de la severidad del daño, ¿no? Sin embargo, entonces vemos, pues, que pareciera mentira, pareciera que esto no es real y quisiéramos que no fuera así, pero sí este tipo de conductas delictivas están más en un lado de la ciudad que en otro. Claro, obviamente, ligado a otros procesos macroestructurales como mencionamos en el modelito. Por otro lado, también sabemos que cada vez, y con mucha tristeza, tenemos más chicos recluidos, ¿sí? Y que entonces ahí, muchas veces, lejos de resolverse la problemática, se incrementa, ¿sí? En fin, entonces, muchos de estos chicos se ha observado que tienen, obviamente, conducta antisocial, bajo, muy pobre control de impulsos. Esto es algo bien importante, muy poco control de impulsos, que obviamente son factores de riesgo para el desarrollo de patronos comportamentales, antisociales, delictivos, mucho más severos y persistentes en etapas posteriores, y no necesariamente hasta la adultez. A esto, pues ya la OMS, la OPS nos ha haciendo un llamado porque, insisto, no es un problema exclusivo de nuestros chicos mexicanos, por lo tanto tenemos que hacer algo. Desde esta perspectiva, pues, de la prevención, tanto la inteligencia emocional como los famosos rasgos de dureza emocional están claramente ya asociados a conducta antisocial y delictiva.
¿sí? Los años que nos llevan de avance en otros países nos muestran evidencia de esto. Hay un incremento, por lo tanto, de delincuencia y conducta antisocial, pero algo también muy importante es que sí se pueden desarrollar recursos que potencialmente apoyen la adaptación positiva y la resiliencia, ¿sí? Debido precisamente a porque la psicopatología se va a desarrollar mucho después, de tal forma que si nosotros intervenimos de manera temprana, sí podemos, dada la plasticidad neuronal de los chicos, poder cambiar las trayectorias del desarrollo. En este sentido, bueno, pues la pregunta obvia pues era esa, ¿no? Saber si de veras había una relación o no, por lo menos en nuestra muestra. Analizar, por lo tanto, la relación entre inteligencia emocional, dureza emocional e indicadores de conducta antisocial y prosocial en adolescentes. Participaron, como les comentaba, 237 adolescentes de 12 a 17 años, de bachillerato, de secundarias públicas, pero de zonas caracterizadas como riesgo o de riesgo psicosocial, de índices bajos de desarrollo social, ¿no? Esta es la distribución de nuestra muestra. Intentamos que fuera equitativa en términos de niños y niñas, o de chicos y de chicas, precisamente porque son variables que poco las encontramos evaluadas de manera conjunta. ¿Qué instrumentos utilizamos? Pues una cédula sociodemográfica, obviamente, un poco para constatar, no la metimos en este estudio como una variable de interés, pero sí una variable que contextualiza a nuestra muestra. El inventario de insensibilidad emocional para evaluar estos rasgos de dureza emocional, la escala Yucatán de uso percibido de la inteligencia emocional en menores. Obviamente el nombre es porque se validó en una muestra de Mérida, pero ha tenido otras validaciones en la República Mexicana, y es para evaluar inteligencia emocional, pero sobre todo para evaluar el uso, y eso a mí me llamó mucho la atención y me pareció atractivo. Y el User Report, es decir, el autoinventario para evaluar adaptación en adolescentes en términos de conductas externalizadas, internalizadas, pero también de conductas o cualidades positivas, ¿sí? Todas esas son escalas, perdón, ya me pasé, pero son escalas Likert, son escalas validadas todas en México, si no, no las hubiéramos utilizado. Obviamente el procedimiento es autorización en las escuelas, consentimiento y asentimiento informado, muy importantes. La aplicación fue grupal y pues hicimos el análisis de datos, un análisis de datos, yo diría simple, sencillo, pero que nos da muestra de la importancia de estas dos variables, ¿sí? Análisis básicamente descriptivos, correlacionales, como lo verán. Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos? En términos de la muestra total, pues tenemos aparentemente puntajes medios, ¿sí? De inteligencia emocional, de conciencia emocional intrapersonal más altos. Eso sí hay que empezar a llamar la atención en eso. Parece ser que hay mayor capacidad para saber qué me pasa a mí, pero no qué le pasa a los demás, ¿no? Para identificar las emociones en los demás. Es un autorreporte, no se nos olvide, ¿sí? Entonces, aquí se reporta mayor uso prosocial que uso antisocial, con muy poca diferencia, pero estoy hablando de puros descriptivos, tanto hombres como mujeres. Dureza emocional, tenemos niveles medios también de dureza emocional, insensibilidad, inexpresividad, con mayor elevación en descuido y en despreocupación. Y de conductas externalizadas, pues no tenemos tan bajos los niveles, considerando que la escala es de 0, 1 y 2. Tenemos, y considerando que es una población escolar, tenemos agresividad alrededor de la media teórica, aritmética, y tenemos cualidades positivas también un poquito más arriba de la media. Pasando entonces ahora a ver qué pasa
con los chicos y qué pasa con las chicas. Entonces nosotros vimos sí diferencias importantes, no como las hubiéramos esperado, ¿eh? Ya no les compartí las hipótesis por cuestiones de tiempo. Pero bueno, entonces tenemos que en términos de inteligencia emocional, las diferencias se dieron básicamente en el uso prosocial, inclinadas más hacia las mujeres, y del uso antisocial respecto a los hombres. Aquí sí, con una diferencia importante, significativa, estadísticamente significativa. Sin embargo, no encontramos diferencia en las otras dimensiones. En términos de dureza emocional, encontramos luego diferencias importantes en insensibilidad emocional, con mayor insensibilidad por parte de los chicos que de las chicas, pero con puntajes elevados que ya sobrepasan la media teórica de inexpresividad, de descuido, de despreocupación, tanto en niños como en niñas, como en chicas, pero con puntuaciones ligeramente más altas en las chicas. Que no hay diferencias estadísticas significativas, bueno, pero ahí están y tenemos que estar, creo que, atentos a ello. Conductas externalizadas, no encontramos diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Y también tenemos puntuaciones que andan alrededor de la media teórica. Por lo tanto, bueno, tenemos también ahí otro elemento que tenemos que estar atentos. Y cualidades positivas, pues encontramos diferencias significativas con una inclinación a que las chicas presentan más conductas positivas, como justo las que estamos hablando, conducta prosocial y conducta antisocial. Creo que aquí es momento que yo recuerde o les recuerde que para evaluar la conducta antisocial, nosotros utilizamos entonces el user report, las conductas externalizadas, es decir, por eso hablamos de indicadores de conducta antisocial. No estamos evaluando la conducta antisocial como tal, así que mucho ojo, ni prosocial. Estamos utilizando como un referente la agresividad, el rompimiento de reglas, que la evidencia muestra una clara relación con cuadros de conducta antisocial y delictiva. Y como indicadores, pues la conducta prosocial como tal, que arroja el user report, y el autoconcepto positivo. Ya casi para terminar esta parte, bueno, pues tenemos correlaciones interesantes. Conciencia emocional con correlaciones positivas con todas nuestras cualidades positivas y conductas positivas, por lo tanto, con conducta prosocial. Conciencia emocional interpersonal, correlaciones negativas, ¿con qué? Con conducta antisocial, ¿sí? Creo que nos van quedando claros cómo están comportándose estos fenómenos juntos. Uso prosocial, tenemos aquí correlaciones positivas, obviamente con conductas positivas, conducta prosocial. Dureza emocional, tener relaciones positivas, obviamente con todo lo que es conductas externalizadas, todo lo que es insensibilidad, con descuido y solamente con una de despreocupación, con agresividad. Y obviamente correlaciones negativas con la contraparte, con conducta prosocial en términos de descuido y de despreocupación. Creo que ya me estoy comiendo el tiempo y se me está acabando, entonces me voy rápidamente. ¿Qué encontramos? Pues encontramos hallazgos que coinciden con el propio doctor Manuel Sosa, con Galván, con Frick, es decir, con literatura a nivel nacional y a nivel internacional. Que la inteligencia emocional, pues encontramos que sí hay conciencia interpersonal, pero que cuando hay más conciencia interpersonal, hay más conducta antisocial, o sea, hay una relación directa, positiva y negativa con conciencia intrapersonal y conducta antisocial. En términos de diferencias de sexo, pues yo ya lo había adelantado un poco, hay mayor uso prosocial en las mujeres y menor uso y mayor uso
en términos de los chicos. O sea, ahí se invierten las correlaciones, ¿sí? Obviamente no hay diferencia en todas las dimensiones en la percepción de inteligencia emocional entre hombres y mujeres, pero son cosas que se han reportado previamente. En términos de la dureza emocional, pues también encontramos niveles moderados en todas las dimensiones, pero nosotros esperaríamos que esos niveles fueran un poquito más bajos, dado que es una población ni siquiera subclínica, o por lo menos no se había determinado como población de riesgo, excepto por el contexto que yo les mencioné al inicio. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos obviamente que acotar más nuestras variables y ya no dejarlas como contextuales y ver qué está pasando con estos chicos, porque esperábamos puntuaciones más bajas, ¿sí? Como las que se han encontrado con ya chicos con problemas en otros lugares. En términos de diferencias de sexo, pues ya vimos, ¿no? Las chicas, mayor inexpresividad, mayor descuido, mayor despreocupación, ¿sí? Y esto, bueno, pues parece que podría compensarse en esta población escolar porque también tienen más uso, ¿sí? De puntajes en el uso de la inteligencia emocional, un uso prosocial. Y si hablamos en términos de resiliencia, pues ya vimos que esto podría estar como conteniendo más a las chicas y menos a los varones. Sin embargo, y lo vemos también con las estadísticas, la violencia ha aumentado también en las mujeres por cuestiones de género, por la opresión de mucho tiempo, por muchísimos factores socioculturales que, bueno, en este estudio no lo ponemos. Ya casi para terminar, pues, ¿qué encontramos? ¿No? Que sí, la relación fue, por un lado, más clara de lo que imaginamos en términos de la inteligencia emocional, el uso de la inteligencia emocional y los rasgos de dureza emocional, ¿sí? Y que, bueno, todos estos, tanto de manera negativa como positiva, están asociados, por un lado, a conducta antisocial, cuando tenemos más rasgos de dureza emocional, cuando tenemos un uso antisocial y poca capacidad para entender al otro, para poder identificar las emociones en el otro. Esto habla un poquito de empatía. Y por otro lado, pues la conducta prosocial, es decir, entre más capacidad tengo de conectarme con el otro y de usar bien, de manera positiva, prosocial, esa capacidad que tengo para identificar las emociones del otro, entonces puedo realmente finalmente tener, como diríamos, un desenlace positivo, es decir, una conducta manifiesta prosocial, ¿sí? Obviamente tenemos limitaciones en este estudio, es un estudio preliminar con estas dos variables, tenemos otros estudios. El muestreo no fue probabilístico, el tamaño es relativamente pequeño, sin embargo, y bueno, y me sumo a las recomendaciones de la doctora, nosotros vamos a un paso atrás en estas variables, tendremos que hacer modelos multivariados para terminar en ecuaciones estructurales, con modelos más robustos a través de ecuaciones estructurales, pero creemos que ya hay implicaciones que nos pueden empezar a guiar la intervención desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Las implicaciones para poder incluso también jalarnos a los papás, porque son chicos de contextos violentos, en donde si nos metemos un poquito más a variables familiares que tenemos por ahí, vemos que hay mucha violencia intrafamiliar, que la violencia la han aprendido y que sí podemos, a través de un manejo de prácticas parentales con los chicos, con los papás, podemos cambiar las trayectorias de los chicos. Eso hay mucha evidencia y si lo han hecho en otros lugares, creo que nosotros lo podemos hacer. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo, creo que me pasé. Les agradezco muchísimo. Tenemos un programa de atención a adolescentes y a familias precisamente ubicado en una de las zonas pues, más problemáticas de la Ciudad de México, la zona oriente, y bueno, ahí tenemos una página la cual pues con mucho gusto compartimos. Mil gracias, es todo por mi parte. Muchísimas gracias, mi querida doctora, pues nos has dado
de verdad, gracias por compartir todas tus experiencias en este muy importante proyecto que estás desarrollando. Eh, toca el turno ahora para dar continuidad con nuestros trabajos a la doctora María Azucena Hernández Silva. Ella es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora de medio tiempo de la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario de Atlacomulco, Estado de México, y actualmente es la coordinadora de extensión y vinculación del mismo centro. Y bueno, pues sin más presentación, adelante, doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora, por la presentación. No sé si ya se ve como tal mi presentación, si se escucha bien. Sí, se ve y se escucha muy bien. Ok, muchas gracias, Luis. Pues bueno, muy agradecida por este honor que me distingue este congreso. Si bien este proyecto fue desarrollado durante como parte del doctorado, cuando todavía estábamos en este proceso de presencialidad y podíamos recopilar nuestros datos de forma presencial con nuestros participantes. Sabemos que, pues bueno, el cáncer de mama viene a ser una de las particulares enfermedades que hoy aqueja a la población femenina. Esta enfermedad se ha posicionado desde años atrás, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud en el 2017, plantea que pues alrededor de 8.8 millones de defunciones se debían a el cáncer, ¿no? Y dentro del top 5 de los tipos de cáncer, pues el cáncer mamario era una de las causas que generaban más muertes en mujeres. Por su parte, en México, para el 2015, esta se considera, bueno, el cáncer de forma general se considera de igual manera como la segunda causa de muerte en la población mexicana, posicionando a el cáncer mamario como, pues bueno, la causante de muertes en mujeres. Para el 2018, en los estadísticos, de acuerdo con el Globocan, se plasma justamente que esta enfermedad a nivel mundial viene a posicionarse en un segundo lugar como aquella enfermedad que más genera nuevos casos y mortandad. Mientras que en México, pues ya se posiciona con un primer lugar, generando 27.283 nuevos casos. Y por consiguiente, si las mujeres no tienen una atención oportuna, terminan pues en estos números o en la numeralia de más nuevos casos de muertes, ¿no? En nuestro país. Sabemos que pues ante la presencia de esta enfermedad, pues existe una alteración en el curso de vida. Existe una distinta irrupción incluso en la forma en cómo captamos el sentido de vida que tenemos como persona. Y pues bueno, desde este diagnóstico empieza a generarse una reestructuración en los ámbitos interpersonales, dentro de los cuales, pues bueno, existe un desgaste emocional, dando pie a la aparición de alteraciones emocionales, como cuáles, pues bueno, como ansiedad, como depresión, como estrés. De acuerdo con autores como Alonso, como Ikachi, Pantis, Dragomir, pues plantean que la ansiedad y la depresión junto con el estrés aparecen como concomitantes al temor que se tiene de llegar a la muerte. Sabemos que en el contexto social, pues bueno, cuando a uno le dicen tienes cáncer, pues se tiene esta plena significación en este contexto social como un vínculo que se tiene con la muerte, ¿no? Y en tanto, cuando la persona empieza a significar su vida en relación con la muerte ante la presencia de este diagnóstico, pues empieza el temor recurrente, ¿no? Por el tipo de cáncer, por el estadio en el que se encuentra, por la afectación incluso a nivel emocional, pero también para los demás, la carga que voy a hacer como paciente para con mi familia. Y en este sentido, pues bueno, viene esta necesidad de investigar cómo es que la resiliencia juega un factor protector, juega un factor importante y fundamental como para disminuir estas alteraciones emocionales y también esta percepción de una baja calidad de vida a partir de la presencia de la ansiedad, de la depresión y del estrés, ¿no? Sabemos que ante esta enfermedad pues existe una disminución considerable
de distintos funcionamientos. Un funcionamiento físico, que pues ya la propia paciente con cáncer de mama no puede hacer actividades de autocuidado por las cirugías, los tratamientos, no puede hacer incluso actividades propias de su rol como mamá, como trabajadora, como mujer en todas las áreas de su desarrollo. También existe una disminución pues, social, ¿no? Por la carga sintomática, yo como mujer de antemano prefiero descansar en lugar de estar en compañía con los demás. Sin embargo, el apoyo social viene a ser una variable también importante en este sentido. También existe una disminución en la función cognitiva. Y pues bueno, sabemos que en este sentido de ver una baja calidad de vida de esta mujer con cáncer de mama, es necesario como profesionales de la salud retomar variables que orienten a una mejor percepción de la calidad de vida. Una de estas variables fundamentales es la resiliencia. ¿Por qué? Porque justamente podemos identificar qué factores protectores, tanto internos como externos, ayudan a enfrentar este diagnóstico de enfermedad y las posibles alteraciones emocionales que surgen a partir de este diagnóstico. Y justamente también a lo largo de que pues se le incluyan distintos tratamientos a las pacientes. Al respecto, pues la resiliencia ha sido definida por González Arratia como esta capacidad que tiene toda persona para adaptarse y ajustarse a estas condiciones de adversidad, empleando pues los recursos tanto internos y externos. Tanto internos vemos pues el hecho de que tanto la persona es optimista, tiene autoestima, locus de control, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar a estos factores externos? Pues bueno, a partir de aquellos gestados en el contexto social, ¿no? El apoyo que recibo de mi pareja, el apoyo que recibo de mi familia, de los compañeros de trabajo o incluso de los compañeros mismos con los cuales recibo tratamiento y también del personal de salud. Y bueno, en ese sentido, todos estos elementos me van a ayudar a superar este riesgo y la adversidad, generando un mejor replanteamiento ante esta percepción que tengo yo del diagnóstico de la enfermedad que está de forma social situada con una conexión con la muerte. Y bueno, ¿por qué estudiar justamente este tipo de temáticas? Bueno, en primer lugar, porque el cáncer de mama es una de las segundas causas de muerte en mujeres mayores de 20 años y pues dentro del sector salud se busca una atención multidisciplinaria a estos pacientes, ¿no? Con la finalidad de apoyarlos tanto de forma médica, pero también de forma psicológica. Y es nuestra función como psicólogos, expertos en el comportamiento humano, buscar orientar a nuestros pacientes sobre estos recursos personales y sociales que van a favorecer a un impacto positivo, a un replanteamiento de la percepción de la enfermedad para que tengan una buena calidad de vida en esta situación de adversidad. Al respecto, pues esta investigación tiene una pregunta de investigación, la cual se fundamenta en qué relación existe entre el tiempo posterior al diagnóstico y la resiliencia que presentan estas mujeres con tal diagnóstico. El objetivo general es analizar la relación del tiempo posterior junto con la resiliencia que se presenta. Podemos ver que dentro de los objetivos específicos se plantean la descripción de variables sociodemográficas de las mujeres, así como pues el nivel de resiliencia y sus factores protectores internos, externos y de empatía. ¿Qué buscamos dentro de las hipótesis? Pues bueno, que se relacione el tiempo posterior al diagnóstico con la resiliencia. De forma alterna tenemos una relación estadísticamente significativa y nula pues la niega. El diseño de la investigación es experimental transversal con estudio correlacional. Contemplamos a una muestra de 200 mujeres situadas en edades de 25 a 60 años desde el diagnóstico en población abierta. A través de la técnica de bola de nieve fueron identificadas y pues bueno, fueron localizadas a partir de sus hogares. También bajo los criterios de exclusión nos guiamos en aquellas mujeres sobrevivientes de cáncer de mama con más de 5 años, porque de acuerdo con González se plantea que pues una forma de concebir a una mujer sobreviviente es aquella que pues ya ha superado el riesgo
de la enfermedad y que tiene más de 5 años de seguimiento en observación. También, pues bueno, aquellas que tuvieran alguna enfermedad psiquiátrica, y se eliminaron aquellas que cesaran su participación tras la firma del consentimiento informado y que no contestarán los instrumentos en la totalidad. Se define como resiliencia esta capacidad de adaptación y ajuste ante la adversidad, poniendo en marcha pues estos atributos internos y externos para superar el riesgo a la adversidad. Se emplearon instrumentos, por una parte para identificar el tiempo posterior al diagnóstico, se emplearon los datos sociodemográficos y por el otro el cuestionario de resiliencia. Este cuestionario de resiliencia está constituido por 32 reactivos con 5 opciones de respuesta que contemplan la evaluación de 3 dimensiones, tanto el factor de protector interno, externo y de empatía. Este instrumento tiene propiedades psicométricas aptas para aplicabilidad en esta población. Los pasos para la recolección de datos fueron los siguientes. Accedimos a través de la técnica de bola de nieve, la aplicación fue en sus domicilios y pues bueno, tras la lectura y firma del consentimiento informado se procedió a la aplicación de los mismos. Esta investigación estuvo apegada con un aspecto bioético desde la Declaración de Helsinki, la Ley General de Salud, la NOM 41, y también pues fue registrado ante el Comité de Ética de Investigación del CICMET. Los análisis de datos que se realizaron fueron análisis descriptivos y análisis inferencial a través de la correlación producto-momento de Pearson, que se encontró. En su mayoría estas mujeres con cáncer de mama se muestran casadas en una escolaridad de secundaria, así como en una fase 2 del cáncer. El tiempo posterior al diagnóstico tiene un promedio de 8.72 meses. Y se pudo identificar aquellos que tienen pues obviamente desde el recién diagnóstico hasta 12 meses y aquellas posteriores a los 12 meses. Se pudo identificar que aquellas que tienen más de 12 meses fueron 42 y menores a 12 meses pues 158. Al respecto, pues autores como Palacios plantean que pues sin duda tras el paso del tiempo, existe un mejor replanteamiento de la enfermedad, puesto que ya con el apoyo del personal de salud se tienen pues mejores estrategias para poner en marcha una adherencia terapéutica e incluso un entendimiento sobre cuál es la perspectiva de vida tras el paso de distintos tratamientos. Podemos identificar en esta tabla que se encuentran niveles altos tanto en los niveles de resiliencia, en el puntaje total, en los factores protectores internos, externos y de empatía. Cuando comparamos estas variables de resiliencia en estos grupos de menores de 1 año y mayores de 1 año, se pudo identificar que, pues bueno, las mujeres que tienen más de 1 año tienen más presencia de resiliencia, más factores protectores internos, externos y de empatía. Al respecto, Chirico plantea que, pues bueno, evidentemente se va teniendo una mejor perspectiva de su calidad de vida, tienen un mejor replanteamiento de los pensamientos, del conjunto de conductas que van a realizar para tener, si esa adherencia terapéutica, de tener, pues, obviamente, el hecho de tomar los medicamentos, de seguir las instrucciones del médico y por consecuencia eso también genera una mejor autoconfianza en su persona. Cuando se somete a análisis de relación los factores protectores internos de acuerdo con los grupos de comparación en aquellas con menores a 1 año y mayores de 1 año, se puede identificar que, pues bueno, prevalecen estas características de este replanteamiento en la solución de problemas, así como toma de decisiones e identificación tanto de cualidades como de defectos en aquellas que tienen pues más de 1 año, por esta autoconfianza que logran durante el transcurso de la enfermedad. Cuando ya ven incluso una mejoría, cuando ya ven posterior a 1 año que esos tratamientos sí han tenido efecto hacia su persona y que pese a esta carga sintomática que puede tener de fatiga, náuseas, vómito, pues bueno, tienen más expectativas de vida, tienen más incluso sentido de pertenencia
y también pues perspectiva de futuro. Por el lado de los factores protectores externos, también se centró en aquellas que tienen más de un año, pues características como el tener metas a futuro claras, también la definición de cómo ellas brindan, incluso pese a su enfermedad, esta capacidad que tienen para brindar y recibir el apoyo, tanto por parte de su familia como de parte de los compañeros con los cuales se sitúan en los tratamientos, y también por parte del personal médico, ¿no? Y eso es justamente lo que les hace sentir esta necesidad de superar el riesgo de la enfermedad. Por el lado de empatía, también aquellas con más de un año plantean esta percepción de querer ser respetuosos tanto consigo mismo como con los demás, ser agradables, tener un trato cordial para con los demás y ayudar ante situaciones adversas. Y justamente vemos en estos escenarios incluso de consulta, donde precisamente las mujeres están con cáncer de mama están más sensibilizadas con los posibles síntomas del otro, ¿no? O de la otra compañera que también está en este proceso de tratamiento, y que se solidarizan desde brindarles esta escucha, este proceso de acompañamiento, y pues bueno, ello implica que pues tengan una mejor respuesta a lo largo del tratamiento posterior a un año. Y vemos aquí la relación, ¿no? Entre más tiempo después del diagnóstico existe más resiliencia, más factores protectores internos, externos y empatía. Al respecto, Crespo plantea que, pues bueno, esto implica que pues aumente no solamente el optimismo, se rechacen o se verifiquen algunos pensamientos relacionados con el nexo que tiene la enfermedad con la muerte, y pues bueno, ello implica que tengan una mejor adherencia terapéutica, mejor expectativa hacia el futuro y mejor respuesta ante los tratamientos. ¿A qué conclusiones se llega? Pues bueno, a que existen niveles altos de resiliencia en mujeres con cáncer de mama pese a esta situación de la enfermedad, pese a la carga sintomática. Las mujeres con cáncer de mama tienen esa esperanza de vida, esa necesidad de mantenerse bien para sí mismas y para los demás. También mencionan que entre más transcurre el tiempo posterior al diagnóstico, pues existe más empleo de estos recursos, tanto internos como externos, para hacer frente a la enfermedad y pues también para hacer frente a la carga sintomática como fatiga, náuseas, entre otras, ¿no? Y por consecuencia, que se disminuya pues el riesgo, ¿no? Los riesgos de presentar alteraciones emocionales. ¿Qué sugerencias se plantean para posteriores investigaciones? Que se empleen pues, en muestras más representativas en instituciones de salud pública, en grupos, hacer comparación de acuerdo a las etapas de cáncer, de los tipos de cirugía que puedan plantear y de acuerdo a los tratamientos que puedan pasar las mujeres con cáncer de mama, así como considerar otras variables adherentes a la resiliencia, como por ejemplo espiritualidad, imagen corporal, locus de control, optimismo y también incertidumbre a la enfermedad. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Azu, como te digo siempre con mucho cariño. Muy interesante tu trabajo. Y pues para continuar con nuestro simposio, toca el turno del maestro Luis Horacio Aguiar Palacios, que es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California. Él también, pues, forma parte del cuerpo académico Psicología del Deporte, Salud y Calidad de Vida de la misma universidad. Y pues sin más, adelante maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne. Muy buenos días a todos. Y bueno, vamos a empezar con esta exposición que se titula Resiliencia y autoestima como factores predictores de la calidad de vida en pacientes con hemofilia de México. Bien, nada más confirmando, ¿sí se está viendo mi pantalla? Perdón. Sí se ve. Gracias, muy amable. Ok, bueno, en colaboración con este proyecto, por supuesto, la doctora Norma Ivonne, como mi tutora académica del doctorado en Ciencias de la Salud, que pronto
estaremos ya terminando. La doctora Ana Olivia Ruiz Martínez, la doctora Alejandra del Carmen Domínguez y también la doctora Marta Delina Torres Muñoz en colaboración. Bueno, empecemos por definir qué es esto de la hemofilia. Pues es una enfermedad considerada crónica, pues es una enfermedad que no tiene cura, que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida con pues una serie de complicaciones que tienen que ver con hemorragias, con inflamación, con dolor, como ya comentó la doctora Ivonne. También se considera una enfermedad de tipo catastrófica por el alto costo de su tratamiento. Y bueno, de acuerdo a autores como Luis Oblitas, se plantea la necesidad de estudiar este tipo de enfermedades pues a través de este modelo que pueda evaluar la experiencia del individuo, la adherencia a su tratamiento y por supuesto pues la satisfacción con la vida aún pues las circunstancias, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos con respecto a este fenómeno? Bueno, pues la calidad de vida en este tipo de pacientes es reducida, dadas pues las complicaciones de salud que ya hemos comentado. Y bueno, dentro de los factores psicológicos que pues se presentan con menor nivel, o digamos que se ven más afectados, pues uno de ellos es la resiliencia. La resiliencia pues, se considera una clave importante en la investigación teórica y empírica de la psicología de la salud. Dentro de otros factores psicológicos, pues está pues, la percepción mala de salud. Ya dijimos que, bueno, la resiliencia y la baja autoestima. Pudiéramos también comentar problemas de depresión. Planteamos el problema de esta investigación. Bueno, la hemofilia, que ya dijimos, es una enfermedad poco común. De acuerdo a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, pues se tiene una prevalencia de 6,023 aproximadamente pacientes registrados entre niños, bueno, entre bebés, niños, adultos, etcétera, ¿no? Pero aunque suena un número grande, pues para una población de todo un país, pues sí es realmente poco. Dadas las características propias de esta enfermedad, bueno, ya comentábamos que es importante estudiar la resiliencia en este tipo de población, la autoestima, para ver cómo estas variables impactan o inciden pues con su calidad de vida. Entonces, tenemos estudios pues aún inexistentes en México y por eso es que es conveniente estudios como el presente. ¿Cuál es la pregunta de nuestra investigación? Bueno, la calidad de vida de los pacientes con hemofilia puede ser predicha a través de la resiliencia y la autoestima. Esta es nuestra inquietud, ¿no? El objetivo, por supuesto, es analizar el efecto predictor de la calidad de vida de un grupo de pacientes mexicanos con hemofilia a través, como ya dijimos, de la resiliencia y la autoestima. Nuestra hipótesis, bueno, le estamos nosotros apostando a que pues, la resiliencia y la autoestima pues tienen un fuerte poder predictor, ¿no? Con respecto a la calidad de vida relacionada a la salud de las personas con esta enfermedad. El diseño de nuestro estudio pues, fue un diseño cuantitativo no experimental con metodología de tipo correlacional. Los participantes en el año 2019, pues es cuando empezamos este estudio en particular, pues participaron 40 varones con hemofilia, que como también ya bien comentaba la doctora Normibón, pues esta enfermedad es propia de los varones. Sí hay casos de mujeres que son realmente casos, pues extraños, de por sí la enfermedad se considera rara, pues son casos todavía con menor prevalencia. Pero en este estudio pues fueron únicamente varones, tanto de tipo de hemofilia A y B, moderado y grave, fueron los que, según su diagnóstico, pues son los participantes. El muestreo, ya dijimos, no probabilístico de tipo intencional. Intencional, bueno, porque es gracias a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana tuvimos pues acceso a este tipo de pacientes, pero pues no fue posible contar con todos los pacientes adultos que fueron los incluidos en este estudio y por lo tanto, bueno, pues 40 fue nuestra muestra para el año 2019. Basándonos, por supuesto, en el Código de Nuremberg, la Declaración de Lisboa y de Helsinki, bueno, para pues, cuidar los datos sensibles de nuestros pacientitos.
¿Qué tipo de análisis realizamos? Correlaciones y regresión lineal múltiple. Los instrumentos fueron 3, el cuestionario específico de calidad de vida, bueno, para pacientitos con hemofilia de Mackensen, consta de 46 ítems y son 10 dimensiones, son varias que en un momento más las vamos a observar. La escala de autoestima de González Arratia, que cuenta con 25 ítems y son 6 subescalas. Y la escala de resiliencia de González Arratia, que son 32 ítems y son 3 subescalas, que también en un momento vamos a conocerlas. Hablemos ya de los resultados. En este caso se utilizó el índice de masa corporal para conocer el peso, el estado nutricional pues, de nuestros pacientes, y se encontró que de 40, pues la mitad tienen normopeso y la otra mitad tienen sobrepeso. Cabe destacar que estos datos son únicamente descriptivos, no se hicieron análisis con respecto al peso de nuestros pacientes en este estudio, pero bueno, es importante conocer esto. Porque, bueno, el sobrepeso es un problema importante, es un problema serio para el funcionamiento de las articulaciones de estos pacientes, sobre todo las rodillas, que son las articulaciones más comprometidas. El tipo de hemofilia, de acuerdo a la población, ya dijimos que eran tipo A y tipo B. Esto realmente nada más es una cuestión de, pues, el tipo de factor de coagulación que se carece, por ejemplo, en el tipo A, que es la hemofilia clásica, por eso tenemos un 90% de estos casos, pues es el factor 8 de coagulación, y el tipo B es el factor 9, un 10% en nuestros participantes. De acuerdo al nivel de concentración, tuvimos un 63% de tipo hemofilia grave. O sea, este tipo de pacientes pues sangran de manera espontánea. Es un poquito más difícil de controlar el sangrado de este tipo de pacientes. Moderada, en este caso fueron 31% y solamente 6 de tipo leve. Vámonos a los estadísticos descriptivos, de acuerdo a la tabla número 1, sobre la variable calidad de vida. Aquí están las 10 dimensiones o las 10 subescalas de este instrumento, y podemos darnos cuenta que de estas 10, 2 resultaron con niveles significativamente bajos: deportes y tiempo libre, trabajo y estudios. No es de sorprender que estas subescalas tengan estos niveles, porque recordemos que son personas que tienen dificultades, o pueden más bien presentar dificultades físicas, motoras. Dijimos que hay dolor, dijimos que hay limitaciones en el funcionamiento de las articulaciones, de los músculos. Entonces, pues esto que estamos viendo aquí, pues va de acuerdo pues a lo que teníamos planteado. Siguiendo con la misma tabla, nada más que esta es como una digamos, segunda parte. La escala de autoestima, que ya vemos aquí sus 6 subescalas, digamos, la subescala éxito es la que tuvo también un nivel menor con respecto a las demás, que fueron niveles, podemos decir, dentro de una normalidad. Y en el caso de la escala resiliencia, empatía, pues la marqué también con rojo porque fue la que tuvo niveles más bajos. Entonces vamos a ver, de acuerdo a estos descriptivos, qué pasó con las correlaciones. En lugar de poner una tablota de todas las correlaciones, pues decidí poner así cómo se fueron correlacionando estas dimensiones. En un momento más ya vamos a ver con mayor precisión los números, pero aquí podemos ver, por ejemplo, de autoestima, estas dos subescalas, lo que es el yo y familia, tuvieron una correlación positiva. Aquí estas flechitas verdes son correlaciones positivas con trabajo y estudios de calidad de vida y con manejo de la enfermedad. En el caso de la resiliencia, las correlaciones positivas fueron pues todas las subdimensiones de la resiliencia se concentraron con el manejo de la enfermedad. Entonces vamos a ver cómo va esto avanzando. De acuerdo al análisis de regresión múltiple para las dimensiones manejo de la enfermedad y trabajo y estudios de calidad de vida a partir de las variables yo y familia de autoestima, se encontró pues que bueno, sí hubo aquí significancia. Sin embargo, las R's cuadradas pues no son tan grandes. Es decir, aquí podemos ver que pues la predicción que existe
con respecto a la autoestima y calidad de vida, pues realmente es un nivel moderado. ¿Qué pasa con el mismo análisis, pero ahora hablando de las dimensiones o digamos las subescalas de resiliencia? Pues todas ellas se metieron en este modelo y podemos encontrar aquí también niveles de significancia menores a 0.05 y las R's cuadradas, pues ya vemos aquí pues mayor nivel de predicción. Por ejemplo, aquí la empatía, pues estamos hablando de que pues explica prácticamente el 35% de la calidad de vida, teniendo como variable dependiente el manejo de la enfermedad. Aquí solamente entró en este modelo esta variable dependiente. Y bueno, vámonos ya directamente a la discusión y conclusiones. ¿Qué pasa entonces con la autoestima y la resiliencia? Pues sí son factores psicológicos que se deben considerar de manera prioritaria en la atención psicológica que se brinda a personas con esta enfermedad. Para poder gozar de una adecuada calidad de vida es importante desarrollar la resiliencia. Aquí nos dimos cuenta en ese estudio que la resiliencia sí es una variable importante, predictora de la calidad de vida y bueno, la cual favorece la empatía y los factores protectores ante los retos de esta enfermedad, que bueno, fueron, si recordamos, pues fueron las dimensiones con mayor poder explicativo o predictivo, perdón. Y bueno, para futuros estudios, pues se recomienda ampliar la muestra. Sabemos que dentro de las limitaciones, pues el tamaño de la muestra fue pequeño, aunque tratándose de una enfermedad de ese tipo, pues 40 participantes, pues ya es algo importante para nuestro estudio. Y por supuesto, incluir la medición de otros factores psicológicos y aspectos clínicos de los pacientes, que bueno, en este estudio nos limitamos a la aplicación de cuestionarios de autorreporte, pero vale la pena hacer una exploración también de aspectos clínicos de los pacientes, por ejemplo, el grado de atrofia, de limitación articular, entre otros. La bibliografía consultada y, por supuesto, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación de tu trabajo en este simposio. Y bueno, pues vamos a dar el turno a el doctor Ricardo Díaz Castillo. Él es doctor en Ciencias de la Salud, profesor en el Centro Universitario de Ecatepec, que nos va a presentar también un trabajo sobre espiritualidad como factor de protección para la resiliencia en situaciones estresantes en personas mayores. Pues adelante, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Muchas gracias a todos, a todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi presentación para darnos prisa con esto, ¿vale? Bueno, les comento, este trabajo es parte de mi titulación de doctorado, precisamente. Es mi trabajo final y, bueno, es importante que lo consideremos, bueno, porque es un estudio muy extenso que ha tenido varias etapas y, bueno, es lo que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, primeramente, el título, como les decía la doctora, es la espiritualidad como factor de protección para la resiliencia ante situaciones estresantes de adultos mayores. Esto fue como resultado del doctorado en Ciencias de la Salud, hace en el 2019 ya, entonces ya pasaron algunos añitos, pero bueno, acuérdense que este congreso era para 2020 y por eso fue en ese momento en el que se mandó. Mis tutores fue el doctor Sergio González Escobar, la doctora Norma Ivonne González Zarratea y la doctora María Montero López Lena, que en esta ocasión son parte de mis autores también. Bueno, este trabajo, para entender la resiliencia, como ustedes ya fueron viendo a lo largo de la presentación, pues sí, de esta mesa, no se puede entender la resiliencia si no hay estrés. Entonces, en este caso, entendemos que el estrés ha sido estudiado desde 3 factores o desde 3 áreas importantes. Una, las situaciones estresantes, es decir, lo que genera a las personas esta sensación de amenaza y que supera sus recursos para enfrentarla y que altera su bienestar,
y ese sería el segundo punto, el estrés percibido, el sentirte estresado, el percibir o identificar que te sientes bajo una situación de amenaza. Y 3, las consecuencias del estrés, particularmente biológicas y psicológicas, biológicas como hipertensión arterial, o algunas otras enfermedades gastrointestinales, y psicológicas como ansiedad y depresión. Específicamente en los adultos mayores, como se partió este estudio, hay pues varias situaciones estresantes de salud, familiares, de muertes de seres queridos, de muertes de hijos, de parejas, problemas económicos. Hay diferentes situaciones que están experimentando que podrían resultar estresantes o muy difíciles de experimentar o de sobrepasar también. Por su parte tenemos la espiritualidad, que la espiritualidad la podemos entender como un sentimiento de armonía, bienestar y paz interna que brinda sentido a la vida y que incluye la relación con el propio ser, pero también con otros, con un orden natural o con un poder superior. Y de esta manera podemos tener 3 áreas o 3 componentes de esta espiritualidad, que tenemos, por ejemplo, la espiritualidad existencial, que es este sentimiento de bienestar y armonía, pero particularmente con los otros, con la naturaleza, sin necesidad de incluir un poder superior o un Dios o una imagen superior. Lo que sí incluye la espiritualidad religiosa, ¿no? Que es esta ordenanza de la vida, el comportamiento, la moral, la ética, etcétera, con base en un poder superior, y la religiosidad específicamente como la práctica de una religión específica, por ejemplo, las oraciones, ir a misa, rezar, este tipo de prácticas que son pues, muy importantes para las personas mayores, de acuerdo con lo que han mencionado algunos autores, ¿no? Se vuelven muy significativas o muy trascendentales. Entonces, es importante saber, pues, qué beneficios les trae esta espiritualidad, y si es igual la espiritualidad existencial religiosa o la religiosidad en el beneficio que se genera, en este caso, sobre la resiliencia. Bien, entonces se han documentado varios beneficios precisamente en los adultos mayores de estas espiritualidades, por ejemplo, que ayuda a aceptar enfermedades, a que también genera la creencia en milagros o en un poder superior, etcétera, genera una paz, una tranquilidad cuando se presentan enfermedades, pero también lo que los adultos mayores que no están involucrados en actividades religiosas tienen más nivel de consumo de alcohol y de tabaco, es decir, el no estar involucrado parece que también perjudica tu salud, y estar involucrado pues beneficia también en tu salud. Bueno, y de resiliencia, bueno, esta mesa es específicamente de resiliencia, ya hemos hablado de ella y sabemos que es la capacidad de los individuos para adaptarse y o ajustarse de una manera constructiva a pesar de encontrarse en una situación de crisis, ¿no? Que por eso les decía la importancia del estresor por esta situación adversa o de crisis. Y entonces, de acuerdo con los modelos explicativos, hay una serie de factores que son individuales, sociales y familiares, los cuales pueden actuar como factores de protección o como factores de riesgo, es decir, algunas características de personalidad, por ejemplo, en el terreno individual, pueden resultar un factor de riesgo o también pueden resultar un factor de protección, igual que la familia. En muchas ocasiones hay familias que más bien te alientan al riesgo y hay familias que te protegen, ¿no? Entonces, ahí podemos entender estos elementos de la resiliencia. Y en cuanto a los modelos, existen también estas tres posturas. Un modelo compensatorio que indica que mayor presencia de factores protectores indicará mayor resiliencia, pero también un modelo de desafío, es decir, que una presencia o la presencia, perdón, de factores de riesgo disminuirán esta resiliencia cuando es una mayor presencia, pero cuando es menor presencia, también puede incrementar la resiliencia, que esto es lo que también en algún momento se denominó como inoculación al estrés, ¿no? Como que un poquito de estrés nos va capacitando para enfrentar situaciones estresantes. Y el modelo de protector que dice que hay factores de riesgo que cruzan por esos factores protectores y entonces se presentará esta resiliencia. Entonces son 3 formas distintas de entender cómo es que se mueven, digamos, estos factores, cómo es que interactúan estos factores para generar como resultado entonces la resiliencia.
Y bueno, en este caso sabemos que en los adultos mayores también se puede dar la resiliencia, aunque particularmente se ha estudiado mucho al principio, sobre todo en niños, en adolescentes, en jóvenes, pues también se ha abarcado otras poblaciones, como ya nos platicaba la doctora Azucena o el maestro Luis, por ejemplo, en personas con cáncer o en personas con hemofilia, con alguna enfermedad o con alguna otra enfermedad en particular. Y en los adultos mayores, pues también es una condición que se ha documentado su presencia, ¿no? Que pueden tener esta capacidad también de afrontar esas situaciones estresantes o esa crisis. Bueno, a partir de estos antecedentes, el objetivo de esta investigación fue analizar el efecto de la espiritualidad sobre la resiliencia ante las situaciones estresantes en una muestra de adultos mayores. Como objetivo específico era analizar la relación de estas tres variables, pero de manera muy particular, evaluar a través de análisis de regresión lineal y ecuaciones estructurales el efecto de la espiritualidad sobre la resiliencia ante las situaciones estresantes, probando estos modelos que ya platicábamos, compensatorio, de desafío y protector. Se trabajó con una muestra de 140 personas adultas mayores de 60 años, hombres y mujeres, la mayoría mujeres, de todos los estados civiles, con todos también los niveles o formaciones académicas e incluso sin ellos, no de todas las religiones, pero sí de una extensión de religión, y en su mayoría del Estado de México y de la Ciudad de México. Se aplicó la escala de situaciones estresantes de la vejez, que fue también resultado de este trabajo de doctorado en unas primeras etapas, que tiene en este caso 20 ítems con 5 opciones de respuesta, tiene una adecuada confiabilidad general y bueno, hay aceptables en cuanto a sus factores en sus 6 dimensiones. Y la escala trifactorial de espiritualidad, que también resultó de este trabajo de doctorado, en este caso de 16 ítems con 5 opciones de respuesta, con una adecuada confiabilidad. Y el cuestionario de resiliencia de la doctora González Arratia, se utilizaron particularmente 12 ítems de ellos, y con una varianza explicada adecuada y también con una confiabilidad adecuada y en sus 3 factores también. ¿Cómo se aplicaron? Esto fue algo diferente, fue a través antes del COVID, podríamos definirlo, a través de la forma virtual, con formulario de Google Forms, en donde se diseñaron los cuestionarios, y se aplicaron, bueno, se invitó a participar por redes sociales, Facebook y WhatsApp, y se les envió la liga para que los adultos mayores contestaran, tenían opciones de respuesta también con imágenes, para que les ayudara a responder. Y creo que fue bastante, pues así me lo reportaron, agradable poder responder de esta manera. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos relaciones significativas entre las situaciones estresantes y los factores protectores de resiliencia, algunos más que otras, pero hay relaciones significativas. También entre la espiritualidad y la resiliencia, es decir, ahí podemos ver en dónde nos va generando esa tendencia de relación, particularmente en la espiritualidad existencial, en este caso. Y para empezar a probar los modelos, se hizo un primer análisis de regresión en el modelo compensatorio, en donde se utilizó la resiliencia como variable dependiente y la espiritualidad como variable independiente. Y ya en el análisis de ecuaciones estructurales se encontró que puede explicar hasta en un 59% la espiritualidad existencial de la resiliencia y sus componentes, ¿no? Y esto tuvo un ajuste adecuado. Entonces podemos ver que hay una explicación importante de la espiritualidad a la resiliencia. Y así podemos decir que se comprueba este modelo compensatorio. También en el modelo de desafío se utilizó la resiliencia también como variable dependiente, pero algunas de las situaciones estresantes como variables independientes. Digo algunas porque no todas tuvieron una relación importante y por eso solo se metieron algunas al modelo. Y así se encontró que la pérdida de funciones físicas, que es algo, digamos, hasta cierto punto normal en la vejez, va a disminuir el tema de la resiliencia y que los problemas en las relaciones interpersonales, llámese hijos, pareja, familia en general, amigos, también podría disminuir estas situaciones de resiliencia, ¿no? Entonces ahí vemos cómo afecta la presencia de esta resiliencia cuando existen altas puntuaciones, sobre todo de pérdida de funciones físicas y de problemas en las relaciones interpersonales. Y finalmente, en el modelo protector se utilizaron las 3 variables y se encontró, por ejemplo,
que cuando se atraviesa la espiritualidad en el camino de las pérdidas de las funciones físicas y en los problemas en las relaciones interpersonales, entonces puede favorecer la resiliencia. Por ejemplo, aquí vemos cómo disminuye un poco la parte de la espiritualidad, pero esta incrementa la resiliencia e incluso el impacto disminuye. Si se dan cuenta, aquí es menos 0.48 y acá es menos 0.28, y en el modelo anterior, cuando era solito, sin la espiritualidad, tenía una afectación de 0.60 y 0.35. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues disminuye el impacto que tiene estas condiciones que, insisto, son algo que eventualmente se puede presentar, ¿vale? Pues bueno, como discusión es que es importante que se estudien estos fenómenos, que se aporte a la teoría sobre los modelos teóricos, no nada más encontrar las relaciones, sino empezar a comprobar esas teorías, y en este caso, pues comprobamos estos modelos teóricos de la espiritualidad, las situaciones estresantes y la resiliencia. Los resultados concuerdan con algunas otras investigaciones, sobre todo en que es la espiritualidad existencial la que tiene mayores beneficios en comparación con las otras dos formas de espiritualidad. Y bueno, es importante seguir trabajando, y ahora han generado varios resultados de este estudio, como les decía, las escalas, los resultados de factores protectores, de factores de riesgo, y pues es importante seguir incrementando la investigación al respecto, probablemente ya con intervenciones también que puedan arrojar otros resultados. Aquí están las referencias, algunas de ellas, y bueno, gracias a la UAM, que es donde yo hice de los estudios. Yo ahora trabajo en la UNEVE, en la licenciatura en gerontología particularmente, que es precisamente con adultos mayores, pero bueno, todas estas instituciones participaron en este trabajo de doctorado, y gracias a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor, por tu participación. Les agradezco a todos su participación, su apoyo, y pues damos continuidad a este muy importante congreso. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, muchas felicidades y que continúen disfrutando nuestro congreso. Muchas gracias.